Hola chicos, ¿me Hola, escuchan? profe. ¿Se Gracias. escucha? Eh, Chicos, no se olviden de colocar el curso, el legajo y apellido y nombre, ¿no? Eso es condición, digamos, un 80% para los chicos que quieran promocionar. Bueno, la clase pasada habíamos dejado acá, habíamos visto estos dos ejercicios que estaban ahí en el Smith en la página 382. En el Askeland también sale lo mismo. Y ahora vamos a ver un tema eh, que son los tratamientos térmicos simples. Yo ahí les puse un par de videos que más adelante le vamos a ver la dirección. Está copiado el link. Así que a ver, admitir todo. Bueno, entonces los tratamientos térmicos fundamentalmente sirven para darle propiedades al metal, en este caso el hierro, pero también puede ser aluminio, cobre, plata, y con esas propiedades, bueno, utilizaremos para diferentes funciones. A mí me gustó un video, al igual que el libro de Sturla que yo tengo, que es un libro muy viejo, y hay otro que es el Aprais Barreiro, eh, pero como que no puedo sacar las figuras y bueno, yo siempre estoy sacando de internet. Y acá me gustó porque hace una diferencia entre dos procesos térmicos, los procesos que van a hacer que se ponga el material con mayor resistencia o dureza y el otro material que le va a quitar tensiones o le va a dar cierta homogeneidad al material. Entonces, para hablar de tratamientos térmicos, en este caso de, de aceros, ¿está bien? Después veremos aluminio y cobre más adelante, pero en este caso que vamos a ver hoy, vamos a ver solamente aceros. Tenemos procesos térmicos no endurecedores. ¿Saben? Proceso térmico de alivio de esfuerzos residuales, que yo más o menos les había comentado que cuando uno necesitaba hacer un embutido, un doblado, generalmente la parte en donde recibe la deformación se llena de dislocaciones, se fragiliza el material y si uno quiere seguir deformando ese material, al estar tan duro, no resiste la fuerza externa y se quiebra. Entonces, previo a eso se le hacía un alivio de tensiones. Acá sale como alivio de esfuerzos residuales, que es lo mismo, es un alivio de tensión. Lo único que hacemos ahí, no le quitamos ni dureza ni le aumentamos dureza, sino que el bosque de dislocaciones que aparece en el momento en que se dobla o se deforma el material va a ser reducido. Eso es lo que vamos a lograr con eso. El otro tratamiento es también un tratamiento de recocido. ¿Está bien? Este tratamiento de recocido lo que hace es simplemente quitarle un poco de dureza, pero va a seguir manteniendo su, sus propiedades. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que este de acá arriba, cuando yo lo deformo plásticamente al metal, al deformarse plásticamente, endurece. Entonces lo vuelvo a sus condiciones iniciales. Y a lo trato de ablandar, pero manteniendo el tamaño de grano, manteniendo todas las otras características. ¿Está bien? O sea, no hay una gran diferencia, pero el origen de uno y el otro es distinto. Y después tenemos un normalizado, que ya vamos a hablar, que el normalizado es cuando uno recibe unas vigas grandes directamente de la fundición, y estas vigas grandes, que a mí me tocó hacer un análisis de eso en la fábrica, si uno le toma durezas en distintos puntos, esas durezas cambian. Si uno hace un análisis metalográfico, la estructura también cambia, ¿no? La estructura metalográfica. Entonces, así como salen, se envía a la fábrica. Entonces, la fábrica no puede usar ese material como está, sino se necesita normalizarlo para recién entrar en el proceso de tratamiento térmico.
Entonces, la palabra está bien, se compra el material y se lo normaliza. ¿Está bien? Todo esto que ustedes están viendo acá no tiene la finalidad de que el material salga más duro. En cambio, esto de acá abajo, sí, la homogeneización, ¿qué quiere decir la homogeneización? Es cuando se lo lleva a la fase austenítica, es decir, cuando está en una estructura FCC, cuando el carbono se ha disuelto, digamos, en toda la matriz de hierro, después se templa, ya habíamos dicho que el temple era la baja de temperatura abrupta de este hierro, en el cual el átomo de carbono queda inmovilizado dentro de una estructura tetragonal de hierro, y finalmente después viene el revenido, que el revenido es simplemente quitarle cierta fragilidad a la martencita formada. ¿Está? Bueno, más o menos es como lo que vamos a ver un poquito ahora en las siguientes filminas. El diagrama que nosotros vamos a hacer de utilidad es este. Yo acá puse a propósito este porque tiene el punto G, el punto S, el punto K. El Askeland, el Smith, el Callister, el Shackelford, la mayoría de los libros de orígenes con lengua española o en su traducción, a este le llaman temperatura crítica superior, porque está arriba, y este de acá abajo, temperatura crítica inferior. Entonces, ¿por qué se los presento? Porque los siguientes diagramas, como el que vamos a ver más adelante, nos dicen qué temperatura se tiene que llevar un acero para hacer los tratamientos, ya sea de normalizado, o sea ya de recocido, o sea de temple, o sea de quita de tensiones, o un de globalización. A mí la palabra globalización me sale más fácil. Pero es esferoidización de esfera y globalización de glóbulos. Ambas palabras se refieren al mismo tratamiento. ¿Qué tiene de importancia esta gráfica que estamos viendo? Y acá, como todo diagrama de fase, nos muestra la temperatura y la composición, en este caso del carbono. Y en este lugar ya sabemos que tenemos austenita, en este caso ferrita, acá en la mezcla de las dos, tenemos un punto eutéctico, y que este diagrama a nosotros nos permite saber a qué temperatura tenemos que llevar al metal para aplicarle un tratamiento. Como vamos a hacer tratamiento térmico de los aceros, es bueno hacer una clasificación de los aceros. La clasificación de los aceros, Estados Unidos, digamos, con todo el poderío económico que tiene, ha implementado su sistema, digamos, la ISI, que lo sigue casi todo el mundo, ¿no? Si bien hay normas francesas, hay normas inglesas, hay normas europeas, hay normas de los japoneses, que son muy avanzados en el sistema de los aceros, es importante darle una clasificación. La primera que vimos nosotros era hipoeutectoides de este lado, hipereutectoides del otro lado. Pero no obstante así, por ejemplo, una ISI 1040, el 10 significa que es un acero simple, el 40 significa que tiene un 0,4% de carbono. En el caso de un acero hipereutectoide, esto también sabemos que es un acero simple, digamos, hierro y carbono, y esto es el porcentaje de carbono. En este caso es 1,2 carbono. Decía, en el primer caso, tengo acá, vamos a correr un poquito esto. No sé cómo correrlo. A ver. Bueno, el 1040 sería esta composición. ¿Está bien? Y el otro cero que hace referencia en la filmina siguiente es el 1,2. Entonces yo quiero saber cuál es la temperatura crítica inferior. Es esta, 723. La crítica superior, si sigo subiendo, sería aproximadamente casi 800. Y en este caso la temperatura crítica es la misma, 723, y si yo sigo subiendo llegaríamos a 860. En el caso de la CTM, esta es la ISI o la SAE,
en el caso de la CTM, ellos directamente dan una clasificación de acuerdo a lo que se vaya a utilizar. La CTM generalmente dice acero para ejes, aceros para engranajes, aceros para tal cosa. Esa es la gran diferencia entre estas dos. Pero repito que hay, yo no me acuerdo cómo es la norma, que a nosotros nos permitía con determinada composición química, con una determinada composición química, nos decía cómo se llamaba según el organismo de clasificación. Por ejemplo, la composición carbono 0,40 y hierro y manganeso menos de 0,60, con esa composición, el AISI y el SAE le da el número de 1040. El ACTM le daba otro, que generalmente es alfanumérico también el ACTM. En la nomenclatura BS, que la British Standard tenía otro nombre, y así sucesivamente. Pero lo que nosotros llevamos en la materia es lo que nos dice la SAE o la ISI. Y acá, por ejemplo, el 1040, tenemos un porcentaje de manganeso. A veces hay un 1080 también. Pero ya cuando tenemos aceros que tienen, en este caso, otros componentes, en este caso silicio, y en este caso cromo, y acá también el 4340, que es un acero muy bueno, también tiene cromo, y el 4340 tiene níquel también. Digamos que esta es la composición del acero. Obviamente que un acero puede variar entre este punto y este punto, ¿no? Para el cromo. Lo mismo que es 1040, no quiere decir que sea 40, sino que tiene que estar entre 38 y 43 para este caso que yo estoy apuntando con el cursor. Bueno, esas son las clasificaciones de los aceros. Habíamos dicho que el cromo, como el níquel, como los otros hallantes, hacían que el punto eutectico se moviera hacia arriba o hacia abajo, y que también modificaba la composición. Ya no era 0,8, podía haber sido un poco más, un poco menos, cambiaba el punto eutectico. El tema que vamos a empezar a ver, que el tema principal, digamos, es templado. De esta definición, si no me equivoco, la saqué de Wikipedia, y porque el tema del tratamiento térmico es muy estudiado, muy difundido y muy conocido, así que no está mal sacarlo de Wikipedia. El templado es un tratamiento térmico que consiste en calentar un producto siderúrgico, esto lo sacó de la Sturla, durante cierto tiempo a una temperatura generalmente por encima del punto crítico superior, que en este caso puede ser A3 o ACM, y luego enfriarlo bruscamente en un medio líquido o gaseoso, y a veces por contacto con otro suelo. Es simplemente llevar al punto austenítico, esta zona de acá, todo este es el austenítico, y después enfriarlo. Y eso nos daba una estructura martensítica que era de temple. Esta página está muy buena, si quieren verla yo se las dejo porque de ahí saqué las gráficas. ¿Qué era el revenido? El revenido es un tratamiento térmico que consiste en calentar durante cierto tiempo un producto siderúrgico previamente templado. O sea, primero se templa y después se hace el revenido, hasta una temperatura máxima próxima al punto crítico inferior, para luego enfriarlo generalmente dentro del horno. Esto, cuando dice generalmente dentro del horno, quiere decir que la temperatura siempre tiene que ser inferior a 723. Se lo calienta, se lo enfría y se lo puede hacer un revenido a 200, a 300, 400, a 500, a 600 como muy mucho. Entonces, si no, sale muy blando el acero. Y después, ¿qué sería el templado y revenido? Generalmente siempre los que trabajan en la industria o en alguna autoparte, este tema ya lo deben saber, pero está bueno estudiarlo. ¿Cuál es el proceso de un templado y revenido? El primer paso es un calentamiento.
Lo que vamos a hacer es calentarlo. ¿Cómo se llama este calentamiento? Eso se llama austenización. El calentamiento por encima de la línea GSK. Entonces, ¿cuál era la línea GSK? Era esta de acá. GSK. O sea, se tiene que llevar acá. O sea, esta zona o esta zona. Después, tepla. Quiere decir que se enfría rápidamente. Y después se lo vuelve a recalentar para darle las propiedades que uno quiere, ¿no? Entonces simplemente se calienta, se enfría y después se vuelve a recalentar un poquito más. Ese es todo el secreto del tratamiento térmico. En el caso que estamos viendo ahora, dependiendo si, acá dice de si se tiene que conseguir una alta dureza o resistencia. Ya habíamos dicho que cuando era más duro era más frágil y perdía, digamos, esa resistencia, o si queríamos hacerlo más tenaz, obviamente iba a ser menos duro, pero con mayor tenacidad o elongación. El revenido justamente vamos a tratar de jugar con esas dos variables. O sea, o queremos muy duro, pero frágil, o lo queremos más blando, pero que tenga cierta elongación, digamos, ¿no? Acá nos pone que tiene que ser entre 200 y 400, pero a veces tiene temperaturas hasta 700 grados. A ver, vamos a admitir un poco más. Está. Los chicos que recién ingresan, por favor, no se olviden de colocar el curso. Repito, no se olviden de colocar el curso, el legajo, el apellido y el nombre. Eso les va a servir para la promoción. Bueno, entonces, acá las palabras están en inglés, pero si más o menos se entiende. Yo acá abajo igual se los puse, digamos, para poder verlo. Tienen lo que es autorizado, se supera esa línea, la G, la SK, que yo ya se las mostré allá arriba, que es la crítica superior para los hipertectores y la crítica inferior para los hipertectores. Primero se tienen que austenizar. Después se templa, y el templado también, cuando ya veamos la parte de templabilidad, tenemos que usar ya sea un horno de sales, puede ser, puede también ser agua, puede también ser aceite, o incluso el mismo aire. Entonces, eso me puede producir un temple. Y después hacer un revenido, que el revenido acá se escribe como tempering. Esta palabra es revenido. Y hacen a baja temperatura para que salga el material duro, o pueden hacer un revenido a alta temperatura para que tenga cierta ductibilidad. Bueno, básicamente el temple y el revenido es eso, ¿verdad? Yo por ahí les mostraba y les decía años anteriores a los chicos que el temple y el revenido suele verse en las películas cuando sacan la espada, en esas películas de caballeros y que se sacan la espada, la ponen en las brasas, sale la espada toda incandescente, le pegan los golpes y después la sumergen en agua. Bueno, ese sería el templado. Y después, si ustedes me permiten, podrían acercarlo al fuego como para que no esté al rojo vivo para hacerle revenido. ¿Cuáles son los tratamientos simples aparte del templado y del revenido? Y son estos dos que se están viendo acá: el normalizado y el recocido. En este caso de los hipertectoides tienen normalizado y revenido. En el caso de los hipertectoides tienen normalizado y revenido. Pero también tienen otro, el proceso de recocido, y acá el de globulización. ¿Está bien? AC3 es la temperatura crítica para un hipertectoide. ACM es la temperatura crítica superior para un hipertectoide. Ustedes acá con este diagrama que me están viendo acá arriba, básicamente cómo sería esto. Por ejemplo, normalizado, que ustedes ven con línea verde, sería que tienen que subir la temperatura 55 grados más por
de la temperatura crítica superior. Imaginemos un acero 1040. La temperatura crítica superior sería aproximadamente 780. Entonces lo corto acá, me voy acá, leo 775, 780. Pongamos 780. Entonces a esa pieza, a ese metal, ustedes le tienen que dar 55 grados más, o sea, de 780 más 50 grados sería 830, 840. Estas temperaturas, cuando ustedes tienen la norma, están ¿bien? Específicas para ese metal. Pero como nosotros no sabemos nada de tratamiento y estamos aprendiendo, nosotros vamos a hacer un normalizado para el caso del 1040, o en este que estoy indicando 04, llegamos a este punto que está acá a la punta del cursor y le aumento 55 grados. Cuando digo 55 grados, dependiendo del horno y de las cualidades que sea nuestro horno, puede ser más o menos 10, más o menos 15, ¿está bien? Pero se tiene que austenizar. Generalmente eso se lo deja una hora por un espesor de pieza que sea de 25 o 1 pulgada, 25 milímetros o 1 pulgada. Entonces yo tengo una pieza que tiene ese espesor, 1 pulgada o 25 milímetros, tengo que llevar la pieza y dejarla en el horno una hora para que todo el material tenga tiempo de austenizarse. Ese es en el caso del normalizado para un hipoeutectoide. ¿Cómo es el normalizado para un hipereutectoide? Ustedes ya lo están viendo acá. También es 55 grados, pero la temperatura crítica superior es esta que está acá. Entonces, para 1.20, subo para acá o subo para acá. En este caso me estaría dando, ya les digo, 900 grados. O sea, a este acero tendrían que llevarle 9045 grados. O sea, una temperatura relativamente alta. Para un horno industrial, hablar de 1100 grados y mantener a esa temperatura durante varias horas es una locura, digamos. Pero bueno, es para que ustedes tengan idea. Generalmente los hornos están trabajando hasta 900 grados. No se pasan de esta temperatura. Entonces acá, lo que ustedes están viendo acá, lo mismo se puede decir para lo que es el recocido, que es esto de acá que estoy indicando con el cursor. En este caso se lleva una temperatura un poco menos y se la deja enfriar dentro del horno. El normalizado generalmente se lo hace enfriar al aire. Entonces normalizado al aire y recocido dentro del horno. Nosotros habíamos dicho que, si no lo recuerdan, bueno, yo se los comento ahora, que mientras nosotros estemos más próximos a la temperatura crítica superior, los granos eran más pequeños, ¿verdad? Y a medida que nosotros nos alejábamos de la temperatura crítica superior, al haber más temperaturas también había un proceso de mayor difusión, entonces los granos eran más grandes. Entonces es una obviedad que yo al recocido, teóricamente por esta temperatura pequeña, tendría que ser un poco más duro, pero no es así. Lo que sí importa es que si ustedes ven la caída abrupta de temperatura, eso hace, no digo que sea un temple, pero hace que el material sea más duro. Entonces acá ustedes normalizado lo tienen acá para un hipoeutectoide, acá normalizado para un hipereutectoide y lo pueden ver acá. Entonces normalizado. Esta gráfica es del libro Callister. ¿Ven? Ahí lo tienen normalizado. Y después lo que es recocido lo tienen a esta temperatura, digamos, un poco menos que el normalizado y mucho menos que esta de acá.
El otro tratamiento térmico que vamos a ver, que más o menos es el de globalización. Este de globalización empieza acá, que es aproximadamente en 0,5, porque a menor temperatura no se puede, no, a menor composición de carbono no se forman glóbulos. ¿Sí? La globalización, yo había puesto una figurita acá. Esto, esto de acá. Esto que está acá adentro, eso es cementita en forma globular. Uh-huh. Y una gráfica que vamos a ver un poquito más adelante, que es el recocido de quita de tensiones, eso que vamos a ver también. Entonces, ¿qué era el recocido intermedio? Si uno se fija, que está acá, bueno, en esta parte que nos sale acá, el recocido intermedio es la eliminación del deformado en frío. O sea, que quede claro, cuando tengo un metal que le voy a solicitar a tensiones externas, este metal se va a llenar de dislocaciones a medida que se deforma. Mientras más deformado, más dislocaciones. Entonces va a llegar a un punto que ya no lo puedo deformar más. ¿Y qué necesito? Y necesito hacerle un recocido intermedio, eliminar esas tensiones, por eso eliminación de deformado en frío. ¿Qué me provoca eso? Que la eliminación de las dislocaciones me permite seguir trabajando y dándole la forma que yo quiero a esa chapa, ¿no? O lo que fuese. El recocido intermedio se efectúa entre 80 a 100 grados por debajo de la temperatura A1 o temperatura crítica inferior. Tienen el proceso. Y esa creo que sale acá. ¿Eh? Ahí. Un proceso de recorrido. Entonces, de 700 grados hasta, ¿cuánto dice acá? Bueno, 0 grados. Pero no, 0 grados no pasa nada. Entonces, esta zona que ustedes están viendo acá, eso a mí me permite calentarlo, qué sé yo, a 650 grados. El material pierde sus dislocaciones y lo puedo seguir deformando. Ese es intermedio. El recocido en general, dentro del recocido, es lo que ya más o menos mencionamos, que el material en este caso se va a ablandar, se va a enfriar dentro del horno, y a mí me va a permitir en algunas cosas o trabajarlo en frío o mecanizarlo. Ahora yo pronuncio la palabra mecanizarlo. ¿Qué quiere decir mecanizarlo? Que voy a usar una herramienta, por ahí los chicos el año que viene en estudio del trabajo lo van a saber mejor el tema, y con esta herramienta, con esta plaquita, en un torno, en una fresa, en una rectificadora, voy a eliminar material de esta pieza. Entonces, para algunos aceros, a mí me conviene hacerle un recocido, es decir, ablandarlo. Y una vez que lo ablando, voy a poder mecanizarlo. Y el normalizado, ¿para qué me servía? Era para darle una estructura homogénea, para después ya sea mecanizarlo o aplicarle otro tratamiento. Estas dos páginas que están viendo acá son las que me brindan estas dos figuras, que yo las voy a usar ahora para explicar el tratamientos que vienen. El Callister usa esta figura, entonces yo quiero que se queden con esta figura, ¿está bien? Esta yo la saqué porque me trae estos otros tratamientos que no aparecen en la primera. Entonces que quede Profe, claro, espero que... una, Sí. perdón, una consulta. ¿Se podría ir de un revenido a un templado? O sea, hacer el proceso inverso. ¿O se tendría que No, no. normalizar y volver templado? No, suponete, está buena la pregunta porque a lo mejor está dirigida, o yo te la voy a dirigir a otro lado. Hay situaciones que se han dado, y a veces muy seguido, que vos tenés una pieza, ¿m? Y después de mecanizar la pieza, generalmente vos le haces un tratamiento térmico, ¿está bien? Estoy hablando de la industria automotriz. Cuando vos le haces
el tratamiento térmico no te da la dureza que vos pretendías. Vos agarrás después un durómetro y medís. Y te preguntás, ¿qué pasó? Porque la ficha o la ruta de trabajo me decía tornear, fresar acá, rectificar allá, darle esta, ponerlo en este utilaje, llevarla a tal temperatura de austanización, mantenerlo a media hora, después sacarla, templarla en aceite, y después vos la sacás del aceite y la llevas a un horno de revenido. ¿Está bien? Están los hornos de templado y tenés los hornos de revenido. Y cuando vos vas a sacar la dureza, que es la propiedad mecánica que te dice si el temple, el revenido y el material son correctos, te da cualquier cosa. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido ahí? Que vos, cuando sacaste del taller un pedazo de fierro, vos suponías que eras 1040, pero en realidad no era 1040, era 1060. Entonces el material te salió mucho más duro. ¿Qué se hace en esa situación? Si el material no es el que vos pretendías que fuese, y no es que la pieza está muerta. Ahora, si es un lote grande de piezas que han sido trabajadas en serie, tendrías que sacrificar una, llevarla al laboratorio y te digan, che, mira, hay algo raro con las piezas estas, que este lote tenía que salir con tal dureza y sale una dureza más dura. ¿Me podrías decir qué material es? Y el laboratorio es un ensayo simple donde yo trabajaba, tomará un par de horas, te dice, mira, el material que vos tenés acá es 1060. No, pero a mí me tendrían que haber provisto 1040. Y bueno, fíjate cómo lo arreglas. Entonces, en esa situación, ¿qué tendrías que hacer? Normalizar la pieza. ¿Está bien? Ese es el procedimiento. Vos la normalizás, o sea, la llevas a temperatura que te diga el 1060, lo dejas enfriar en aire y ahí lo volvés a templar. Una vuelta que la volvés a templar, le haces un revenido. Pero ese revenido no va a ser el que te da la hoja de ruta de fabricación original, sino vos vas a buscar un revenido a una temperatura más alta para que la dureza sea la que te pedía en la ruta de fabricación original. ¿Está bien? No sé si te expliqué eso bien o mal, pero son problemas más de proceso, digamos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántas veces podés templar y revenir? Y eso depende del material que vos tengas, digamos, ¿no? Un 4340, que es un acero autotemplable, lo podés hacer 3, 4, 5 veces. Un acero común, un 1040, un 1060, no. ¿Por qué? Porque al ser un acero simplón, digamos, llamado así respectivamente, se te descarburiza la parte superficial o va perdiendo los tamaños de granos, se te va arruinando el acero. ¿Vale? Entonces, chicos, acuérdense, la gráfica es esta, el normalizado es esto de que están viendo acá. ¿Vale? Esto no, ahí dice normalicen, no, eso lo tacho. ¿Vale? Eso está mal. ¿Cómo es la diferencia entre un recocido y un normalizado? Y acá lo pueden ver, un normalizado, si ustedes ven las placas de la perlita, son más o menos finas, y un recocido, como esto se hace al aire, se enfría más rápido que este que se enfría dentro del horno. Se apaga el horno y se lo deja. ¿Vale? Hay que ver las cualidades procesales de tu horno también, porque hay hornos que pierden rápidamente el calor y otros que no. Entonces, ¿qué se hace en la fábrica? Y en la fábrica se deja 400 grados el horno. Entonces vos lo dejas en el horno, pero pones que la temperatura no baje más rápido de 400 grados. Entonces ahí ya tenés un recocido. Más o menos para saber cómo son microestructuralmente. Esto también lo saqué y me gustó. Me excedí de lo que está en el libro porque el libro es muy cortito, entonces quise explicar un poco mejor. Acá tienen los objetivos que ustedes quieren hacer y acá son los tratamientos que tienen. Si ustedes buscan formabilidad, quiere decir que una pieza, una chapa se doble, tienen que hacer un soft recocido. Si ustedes quieren una maquinabilidad, o sea que puedan maquinarla con un torno, con una fresa, con una rectificadora, qué sé yo, tienen que hacer
también lo mismo, este tratamiento que ya vamos a ver enseguida, que es este de acá, es soft, este de acá, y si no, recristalización, bueno, estos que están acá, que no aparecen acá, por eso yo hago uso de estas también, que me las saqué de internet. ¿Saben? Entonces, o podés hacer un tratamiento térmico para doblar una chapa, o podés hacer un tratamiento térmico para agarrar una barra y que sea mejor maquinable, o sea, que sea mecanizable más fácilmente. Después tenés de homogenización o de todos los aliantes, que esa es el decán de homogenización, el que vendría a ser acá arriba. Cuando tenés problemas de algunos elementos que se te van al borde de grano, bueno, esto te ayuda a difundirlo, pero medio que no se usa mucho. El ajuste de tamaño de grano, sí. Porque, ¿qué quiere decir ajustar el tamaño de grano? Cuando vos tenés una placa y la placa tiene granos demasiado alargados, entonces, ¿qué vos vas a usar? Y lo típico es usar un normalizado. Pero si vos querés agrandar el tamaño de grano, bueno, tenés que dejarlo muchas horas haciendo un recocido. Si vos querés hacer una reducción de las tensiones residuales, bueno, ya habíamos dicho que era este de acá, stress release, que es esto, puedes quitarle las tensiones. Si querés controlar la dureza, bueno, tenés que hacer un templado y un revenido, que es lo más seguro. El normalizado medio que no, pero sí esto de acá. Con el revenido vos le das la dureza que vos querés. Incrementar la dureza, hacer simplemente un templado, que ahí se va a la dureza máxima. Entonces, ¿para qué me sirven a mí los tratamientos térmicos? Me sirven para darle mayor formabilidad a una chapa, para darle mejor maquinibilidad o mecanizado a una barra, para darle, digamos, una homogenización de sus aliantes, para ajustar el tamaño de grano, que esto es el normalizado, con el normalizado yo ajusto el tamaño de grano, para quitar tensiones. Esto para quitar tensiones que se pueden formar en estos dos, ¿no? Cuando yo estoy deformando una chapa o dándole forma, o cuando estoy mecanizando, se generan tensiones. Entonces, después de hacer abuso, digamos, del material con estos dos procesos, le aplico este quite de tensiones. El templado de revenido, que es acá al final, y después de incrementar la dureza, bueno, ahí tienen varios procesos, entre ellos usa el de endurecimiento superficial, que le vamos a ver casi al final. Esto era recocido total, digamos, para que se hablen de lo más posible. Yo ahí le puse full annealing, que es recocido total. Esto se da para los hipertectores por debajo de la temperatura y las otras que vayan fluctuando. ¿Eh? Esto no es fácil de hacerlo, muy pocas empresas lo hacen acá en Córdoba. Esto de fluctuar la temperatura, se necesita equipo de PLC para que aumente la temperatura, baje la temperatura, aumente la temperatura, baje la temperatura en determinado tiempo. Son equipos no muy comunes. Este ya nos sirve a nosotros para hacer que los granos crezcan. La ustenita va a crecer en el tamaño de grano, cosa que el material se me ablande. Este para quite de tensiones, y si lo dejo un determinado tiempo o un prolongado tiempo, el grano también va a aumentar. Esto también es lo mismo, es para aumentar el tamaño de grano. Acá es menos tiempo y estas temperaturas francamente son demasiado elevadas. Esto de acá. Para la industria automotriz, tener un horno que tenga 1100 o 1200